El trastorno afectivo bipolar es, junto con la depresión, una de las 10 enfermedades más numerosas según la Organización Mundial de la Salud y una de las que más afecta a la calidad de vida de las personas si no se trata debidamente. Se trata de un trastorno orgánico que encuentra su origen en un deficiente funcionamiento de las estructuras cerebrales encargadas de regular el estado de ánimo, de manera que el individuo presenta importantes fluctuaciones en sus emociones y sentimientos, así como en su nivel de actividad. Estas fluctuaciones se traducen en cambios hacia dos polos opuestos en el estado anímico de la persona, la manía y la depresión, la euforia y la tristeza, llevadas al límite. Esta enfermedad afecta a un gran número de personas que, además de los trastornos de la misma, sufren de los prejuicios de una sociedad que les margina y les estigmatiza injustamente. La locura es una de las formas del el exceso humano, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura, no solo nosotros, los mediterráneos, todo el mundo vive en una cultura del término medio, ¿no? En el momento en que tú tienes, digamos, comportamientos que van más allá de una cierta medida, eso en la sociedad produce un profundo rechazo, ¿no? Y luego, pero quizás lo principal es que todo aquello que nos es extraño, todo aquello que nos resulta incomprensible, nos produce miedo y lo rechazamos. En principio la enfermedad, cuando yo la conocí, era la psicosis maníaco-depresiva. Cuando ya me hablaron de la Asociación Bipolar de Cataluña, fue cuando conocí este nombre de bipolar, ¿no? Que ahora, digamos que lo ha englobado todo. Incluso se habla de bipolares, cuando yo siempre digo que una persona no es bipolar, es otras muchas cosas y lo que tiene es un trastorno bipolar esa persona, ¿no? Pero sí que es cierto que parece ser que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, vio que psicosis maníaco-depresivo era como muy aparatoso, muy dramático, porque esto de la psicosis siempre vemos de la película, ¿no? con lo de psicosis. Entonces, sí, se suavizaron los términos porque también se vio que la enfermedad podía ser bien tratada y podía, pues, tener este nombre que, mira, te digo, no es tan dramático como lo que pueda parecer maníaco-depresivo. Psicosis maníaco-depresiva es un poco duro. En cambio, trastorno afectivo bipolar, parece que es el más llevadero. Inmaculada García Prat es una de las personas afectadas por este trastorno. Sus primeros síntomas aparecieron siendo ella una adolescente. Tenía una predisposición genética que heredó de su madre y posteriormente desarrolló. No siempre, aun teniendo predisposición, se manifiesta el trastorno. Existen otras causas psicosociales y neuronales que pueden potenciar la enfermedad. Hoy día todavía no se tiene certeza de por qué ocurre el trastorno bipolar. Consciente de esa laguna, Inmaculada García Prat y otros compañeros que también sufrían la enfermedad decidieron fundar, con un empeño admirable, la Asociación Bipolar de Madrid, cuyo objetivo consiste en informar, acoger y defender los derechos de este colectivo, que sufre en silencio el desconcierto de una enfermedad que no entienden. Decidimos reunirnos en una cafetería porque nos daba miedo de dispersarnos, de perdernos de vista. Entonces decidió, y sí, el primer día yo me fui con un libro pensando que quizá no vendría nadie y bueno, pues no estaría ahí leyendo algo, y sí empezaron a venir. Y al lunes siguiente más, y al otro más, y era algo pues que iba de boca a oído. Y sí, en la consejería pues parece que le sorprendió un poco nuestra actitud, ¿no? De que teníamos ganas de reunirnos, de juntarnos, y fue cuando ya, bueno, pues entró un poco en acción Andrés y habló con personas que él conocía y nos dejaron un espacio en un centro de rehabilitación psicosocial y claro, estábamos más cómodos. La asociación se fundó en 1995 y en la actualidad está constituida por unos 300 miembros, surgiendo como una iniciativa privada y autogestionada ante la falta de una respuesta específica por parte de los servicios sociosanitarios de la Comunidad de Madrid al abordaje de los trastornos bipolares. En relación a salud mental, la sanidad pública está realmente saturada, lo estamos viendo constante y continuamente en los medios de comunicación,
pero la saturación en salud mental se hace mucho más palpable, porque no estamos hablando de una población de 4 o 5 personas, estamos hablando de muchos cientos de miles de personas que están intentando acudir a salud mental. No hay suficiente número de psiquiatras, no hay una atención adecuada en psiquiatría para salud mental. Hay muy buenos profesionales, muy buenos trabajadores con un gran interés por desarrollar su trabajo de una forma adecuada, pero los recursos sociales son escasos y los recursos en el ámbito sanitario y salud mental son muchísimo más escasos. La labor de los profesionales que trabajan en esta asociación es altruista y muchas veces improvisado debido a la escasez de recursos. Apenas disponen de una base de datos contundente, pero aún así su actividad y su entusiasmo no cesan. Se nos ocurrió en una reunión con un responsable del Centro de Investigación para la Autonomía Personal, que es un centro que se ha creado entre CERMI y la UNED, el plantear esta idea, es decir, como algo que existe todavía mucha carga de discriminación, de estigma que afecta en el tratamiento de este tipo de enfermedades, y que además la persona se autoexcluye, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hoy se sabe que de las enfermedades que hay, las enfermedades psiquiátricas son las que más estigma soportan, ¿no? Entonces nos parece interesante proponer a los investigadores de la UNED intentar demostrar eso. O sea, eso que nosotros hacemos a nivel casero, digamos, y que hacemos con nuestros socios, ver cómo podemos encontrar una mayor fiabilidad para esa muestra, ampliar el número de cuestionarios, recoger una muestra más sólida y con la ayuda de los profesores de la UNED, sociólogos en este caso, y la labor nuestra como psicólogos, trabajadores sociales, el personal de la directiva que atendemos a la gente, intentar llegar a unas conclusiones. Y para nosotros, desde luego, es una oportunidad de investigación que se nos brinda, ¿no? El poder acceder a colectivos sobre los que, en fin, podemos investigar, ¿no? Porque realmente el acceso a determinada población con determinada problemática es lo que a veces no resulta fácil, ¿no? Lo relevante es investigar con alguien que está actuando. Eso es lo que me parece a mí, es decir, con colectivos activos, no hacer investigaciones de carácter más pasivo, utilizando datos meramente estadísticos, sino investigar con alguien, con una asociación que actúa, que es de alguna forma un actor social, y eso, bueno, tiene una dialéctica entre el investigador y el investigado que me parece que es fructífera para ambos. El grupo de investigación de la UNED está llevando a cabo en el seno de la asociación una serie de grupos de discusión entre los propios afectados para ahondar más concretamente en aspectos específicos de su vida cotidiana y escuchar en primera persona sus demandas y necesidades. Han colaborado, la mayor parte de ellos están contentos, bueno, pues sobre este tema en general de la salud mental o del trastorno bipolar, podemos encontrar ríos de tinta escritos por psicólogos, por psiquiatras, por neurólogos, sobre neurobiología, pero no están presentes los discursos de las personas que tienen o que sufren el trastorno bipolar, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna forma están deseosos de dar su opinión. Son ciudadanos con un trastorno, son ciudadanos, tienen la inquietud por dar su opinión y ser oídos. En un principio, los temas que se plantean en estos grupos de discusión son globales y suelen referirse a posibles reivindicaciones, a la insatisfacción con el sistema sanitario o con los sistemas legales y, sobre todo, a su desconcierto al sentirse ciudadanos distintos, excluidos e invisibles. No hay que te rechacen, pero que tampoco no cogen con los brazos libres. Diseñamos una encuesta para pasar a nuestros socios y entonces la primera pregunta que se recogía en esa encuesta era si como persona afectada por una enfermedad mental conoces cuáles son tus derechos. Y sorpresivamente casi el 70% de la gente que responde a ese cuestionario desconoce cuáles son sus derechos, lo cual nos parece sorprendente porque quiere decir que el 70% de la gente que viene aquí con un diagnóstico de enfermedad mental piensa que no tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano normal, ¿no? Ese dato refleja que estamos hablando de un problema social. Existe hoy día en nuestra sociedad
un abandono real de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Un factor que creo que es recurrente en toda discapacidad es de que al no ser visibles parece que no existieran. En cambio, los porcentajes de discapacidad, el 9% de la población española es discapacitada. En los ámbitos de la salud mental se calcula entre el 2 y el 5%, eso está en función de los diagnósticos. En Estados Unidos se supone que el 5% de la población estadounidense tiene problemas de salud mental. Aquí en España pues está entre el 2, 2,5%. Son porcentajes muy relevantes. Somos 45, 46 millones de habitantes en estos momentos en España. Estamos hablando de varios cientos de miles de personas. Esta invisibilidad hace que el desconocimiento sobre la enfermedad sea alarmante, y más aún cuando lo que se da a conocer está totalmente tergiversado. La prensa, la televisión, el cine, la literatura han contribuido a crear toda una serie de estereotipos en los que con demasiada facilidad se asocia la enfermedad mental con el crimen y con la violencia. Lo que dicen los medios de comunicación en general es amarillismo, es sensacionalismo, y yo no sé a quién le favorece eso, porque desde luego a los enfermos mentales no. Las personas con enfermedad mental, y está probado estadísticamente, no son más violentas que el resto. No, muchas veces bastante tienen, ¿no?, con la medicación que llevan y con el problema que tienen en salir adelante, y incluso algunas se autolesionan ellos mismos. Pero hombre, yo no te diré que en algún momento dado una persona con un trastorno psiquiátrico pueda ser violento y pueda atacar a alguien. También es cierto que pasa, pero no se destaca. O sea, los medios de comunicación lo destacan siempre por ahí. Realmente condiciona todo el tratamiento. O sea, el hecho de que una persona tenga un diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar hace que muchas veces la persona dedique más energías a ocultar lo que le pasa, a que no se sepa en el trabajo, a que la familia no le esté todavía sobreprotegiendo y recordando sus dificultades o limitaciones. Se dedica muchas veces más energía a eso que al propio tratamiento en sí, ¿no? Es una enfermedad que, bien tratada, con los fármacos que hay en la actualidad, con un apoyo social razonable, con la aceptación de la familia, pues se puede manejar, y en la mayoría de los casos el funcionamiento social es normal y se puede hacer una vida prácticamente normalizada y con autonomía e independencia. Diego Oliver Rueda sufre trastorno bipolar, pero lleva años tratándose y ha conseguido llevar una vida normal y ayudar a los que padecen la misma enfermedad que él. Es el jefe de administración de la Asociación Bipolar de Madrid y se encarga, entre otras cosas, de recibir las llamadas de las personas que creen tener síntomas de la enfermedad y ofrecerles una primera atención telefónica. Yo puedo entenderlos porque, como afectado, aunque hubiese depresiones mayores o manías más altas que la hipomanía, que la mía, pero puedo prolongar, mentalmente puedo prolongar y decir, oye, si yo me subiese más, si yo me bajase más, ¿a dónde llegaría? Yo soy capaz de entender a esas personas que tienen trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, y luego la segunda parte, que es los familiares. Aquí hay una serie de llamadas, digamos que el 65% más o menos de las llamadas corresponden a familiares. Esposas, esposos, hijas, hijos, hermanos, hermanas, nietos, amigos, que están preocupados, lo cual es genial. Eso se encuentra muy poco. Amigos que están preocupados de otro amigo o amiga que tiene trastorno bipolar y te llaman para pedirte información. Oye, me pasa esto. Es que la persona que venga aquí, que tenga trastorno bipolar. La asociación no cuenta con los medios para el diagnóstico de la enfermedad, algo que corresponde a los profesionales de la psiquiatría. Estos mismos profesionales coinciden en que el diagnóstico precoz es fundamental a la hora de tratar cualquier enfermedad mental. Es importante hacer una definición social del trastorno bipolar, que las instancias que tienen ahí capacidad de decisión, pues
estén de acuerdo y que la Seguridad Social asuma los costos de una persona que tiene el trastorno bipolar, ¿no? De la misma forma que se hacen operaciones costosísimas de corazón, etcétera. Hay que tener en cuenta que la enfermedad bipolar, la media de diagnóstico está en torno a los 8 años, o sea que hay gente que aunque padece el trastorno y tiene crisis cíclicas, como hay mucho parecido entre varias enfermedades psiquiátricas, por ejemplo la esquizofrenia a veces tiene crisis muy parecidas y sintomatologías muy parecidas al trastorno bipolar, entonces eso genera una dificultad diagnóstica, no hay una herramienta objetiva y objetivable que los psiquiatras o los médicos puedan pasar y que se sepa, pues como pasa en el análisis de sangre o una radiografía que directamente te dice, bueno, pues está roto tal hueso y hay que inmovilizarlo y tal, ¿no? No hay una prueba objetiva. Entonces existe una dificultad muy evidente, pero aquí en España realmente el diagnóstico corresponde a los psiquiatras. Los psiquiatras son también los encargados de desarrollar un tratamiento adecuado a nivel farmacológico que ayude al paciente a estabilizar las fases agudas de manía y depresión. Hoy en día ni siquiera los estabilizadores del ánimo, que es lo que ayuda a la persona a mantenerse estabilizada, no saben bien por qué funcionan. O sea, el litio sabemos que es muy bueno para muchas personas como estabilizador, pero no se sabe qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hace para que le dé estabilidad a esa persona, le dé equilibrio. Entonces falta mucho camino por recorrer. A partir del año 1944 se descubrió el carbonato de litio y desde entonces ha sido utilizado para tratar la enfermedad bipolar, así como otros fármacos como antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos. Estos fármacos ayudan a mantener los periodos de estabilidad denominados eutimia durante más tiempo, así como a que las fases de depresión y manía no se agudicen. Dicen una cosa muy curiosa, que la depresión la sufre el paciente y la fase maníaca la sufre la familia. Porque esto es muy curioso, la persona bipolar o tiene un trastorno bipolar, en fase maníaca él no cree que le pase nada. Él se siente muy bien, él está eufórico, está pletórico, es más, cree que en ese momento es cuando está mejor. En cambio la familia se da cuenta que no, que hace cosas desatinadas, que está fuera de la realidad, que bueno, pues el familiar lo sufre porque quiere sujetarle de alguna manera y no puede, esa persona se le escapa, ¿no? Entonces la familia sufre mucho porque ve a su ser querido como cambia totalmente de estado de ánimo y muchas veces no sabe qué hacer para cambiar eso. Es complicado para la familia. Pero toda esa euforia se desvanece y entonces llega la oscuridad, la tristeza, el desasosiego, la depresión. Y en esa fase ya nada importa. La propia vida pesa y se hace insoportable a cada minuto. Y llega la amenaza, la autodestrucción hasta el fin, el suicidio. En España y Grecia no existen recursos ni sistemas para la prevención y atención a enfermos mentales en momentos de crisis aguda. En otros países de Europa se han impuesto estos sistemas y la tasa de suicidio ha bajado notablemente. Cuando hablamos de carencia de recursos, o de que los recursos no llegan o no cubren realmente las necesidades de las personas que sufren trastornos mentales, también debemos ser conscientes y debemos saber que esas personas porcentualmente tienen unos márgenes de suicidio mucho más elevados que la población normal, y le pongo muchas comillas y anda lo indico con las manos, y tienen tasas de suicidio mucho más elevadas. Cuando no accedemos a unos programas adecuados de prevención, cuando no accedemos a una atención adecuada en situaciones de crisis, nos estamos jugando la vida de las personas. Es penoso, lamentable que cuando una persona va en una situación de crisis y que confirma que lo difícil es que una persona, posiblemente sea más difícil el estado de manía, pero cuando una persona, un afectado, va y se dirige a una planta de psiquiatría a pedirse un propio ingreso porque no puede más, porque está al borde de una situación límite de suicidio, y se le niega ese ingreso, lo lamentable es que días más tarde, y hablo pues, en propia experiencia, ocurre. Entonces, cuando ocurre y se da ese paso y se establece la situación de suicidio, no tiene vuelta atrás para el enfermo, para la sociedad. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa? No salen estos casos a la luz. Como asociación
quizás opino claramente que hay que plantear de alguna forma, y este es un caso, me parece maravilloso que estéis aquí con nosotros hoy, para que la sociedad poco a poco se vaya haciendo a la idea de que esto no es un problema de un afectado que lo sufre. El afectado que lo sufre es una persona con los mismos derechos que cualquier persona que está allá afuera en la sociedad, que tiene los mismos derechos a la vida como cualquier persona y que, como tal, tiene derecho a reivindicar ese derecho. Entonces es un problema del afectado, pero es un problema de la sociedad. Iniciativas como esta de la Asociación Bipolar de Madrid, junto con el Centro de Investigación de Autonomía Personal, abren una ventana para este colectivo injustamente estigmatizado, prestando especial interés a la determinación de las necesidades de apoyo para la autonomía personal y la prevención de los entornos y actitudes que generan dependencia. Habrá que esperar a las conclusiones de la investigación, pero desde luego se ha iniciado un necesario y largo camino. Yo no tengo mucha idea de investigaciones anteriores sobre el trastorno bipolar. Sé que se han hecho investigaciones sobre diagnósticos y sobre el porcentaje de población a la que afecta, pero de este tipo de investigación en la que se da voz a los propios afectados, que pueden expresar libremente, pues no tengo noticia ninguna. Posiblemente la haya, pero vamos, no hay muchas publicaciones sobre el asunto. Y de eso se trata, de promover un mayor conocimiento sobre el trastorno afectivo bipolar para poder entenderlo, aceptarlo y combatirlo, pues está demostrado que sumando un apoyo familiar firme, una correcta intervención psicoeducativa y tratamiento farmacológico adecuado, las personas que padecen este trastorno pueden hacer una vida perfectamente normal y autónoma.